Hola, ¿qué tal chicos? En el tema que vamos a ver el día de hoy, que se llama medición de figuras circulares, comienza en la página 236. Este tema ya lo habíamos visto previamente. La diferencia es que cuando lo analizamos, solamente analizamos las partes y de manera general dimos la definición del ángulo central y del ángulo inscrito y cuáles eran, ¿sí? Las maneras de encontrarlo. Entonces, ahora vamos a poner en práctica esas dos formas, esos dos procedimientos que analizamos para determinar los ángulos de una figura dentro de una circunferencia. Recordando que el centro, ¿sí? El ángulo central, ¿ok? Teníamos que estas, si tocan una parte de la circunferencia hacia el centro, son los radios. Entonces un ángulo central se conforma por dos radios y un arco. Esta de aquí y esta son los radios y el arco sería B y C. ¿De acuerdo? Entonces, recordando los criterios que habíamos determinado, podemos decir exactamente que para el ángulo central, aquí está O, ¿sí? El ángulo O es igual a 130. Pero dentro de los criterios que habíamos puesto, ¿sí? El arco B y C era igual al ángulo central. Esto quiere decir que si aquí hay 130, el arco B y C debe medir 130 grados también, ¿sí? Recuerden, podemos representar el ángulo así o lo podemos representar como pueden haberlo visto en otros lugares de esta manera, con teta, ¿sí? Entonces, para el ángulo O, que es el ángulo central, son 130. Nosotros necesitamos determinar el ángulo, ¿sí? Vamos a llamarle X. Es un ángulo inscrito en la circunferencia, pero ¿cómo podemos saber cuál es su valor? Recordamos los criterios igual, pueden revisar las libretas y podemos decir que el ángulo X es igual al arco BC entre 2. Recuerden eso, un ángulo inscrito es la mitad del valor del ángulo central, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso hay que tomar en cuenta que estamos utilizando los mismos puntos, ¿sí? El ángulo, ¿sí? Central está aquí con B y aquí está C. Y para este que le pusimos X, donde es el punto A, estamos utilizando los mismos puntos, el punto B y el punto C. Entonces, esto nos indica que es la mitad de dicho ángulo. Entonces, como 130 es el arco BC, entonces aquí va a ser la mitad y dividimos 130 entre 2 y nos va a dar 65. Esto quiere decir que el ángulo X son 65 grados, exactamente la mitad del ángulo central. Como pueden observar, este ejemplo que les acabo de dar se encuentra en su libro en la página 237, ¿sí? En la parte de actividades adicionales, inciso B. Con esto ya van a poder seguir trabajando las páginas. ¿Por qué? Solo es análisis de todas las figuras y encontrar lo que se nos está indicando. Siguiente ejemplo. Fíjense, es el de la página 238, la figura de color amarillo.
Tenemos que determinar ángulos G y F. Solamente nos dan estas medidas, que aquí 110 y acá hay 75. Pero vamos a analizar lo siguiente, ¿sí? Fíjense en algo. Si hablamos de que aquí es 75 y es un ángulo inscrito en circunferencia, quiere decir, fíjense, todo esto es su arco. Como está inscrito, quiere decir que el arco va a ser el doble. Recuerden que hace rato cuando lo hicimos era la mitad para determinarlo. Entonces, como esto es la mitad de todo lo de aquí, de 75 por 2 nos daría 150. Lo que quiere decir que todo esto va a medir 150 grados. ¿Ok? De aquí para acá. Ahora, sabemos que un círculo debe tener 360 grados. Entonces, si sumo 150 más 110, nos dan perfectamente 260 grados. Por lo que nos hacen falta 100 grados. Y esos 100 grados son los que están faltando acá. Entonces ya tengo a G. G vale 100 grados. ¿Sí? Entonces, para buscar a F, tengo que ir descomponiendo mi figura. Ir haciendo ciertos análisis. Sí, como cuáles, por ejemplo, si aquí hay 100, quiere decir que debe haber una parte que debe tener la mitad, que serían exactamente 50 grados. Sabemos que son estos, este es el arco, entonces la punta de acá vendría con la de acá, para que este pedacito tenga 50 grados, ¿sí? Se las voy a marcar. Entonces, como pueden ver, aquí ya tengo la marca. Acá hay 50 grados. ¿Sí? Perfecto. Entonces, puedo encontrar otro de la misma manera. Sí se puede. ¿Ok? Tengan en cuenta algo. Que como es el de 100 y acá hay 50, pues bueno, van a decir dónde quedaría marcado el de 100. Va a ser de acá. ¿Sí? Es toda esta. Aquí, aquí y de aquí a aquí. Esos serían los, ¿sí? Los 50 grados. Ahora, podemos usar diferentes técnicas. Puedo ubicar aquí otros 50 grados. Aquí serían otros 50 grados. ¿Ok? Repito, con estos hacia aquí. Como acá hay 100, aquí tienen que haber justo la mitad, o sea, 50. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo otra idea de lo que puede ser. Entonces, ustedes tienen que ir ideándose cómo van a implementar, cómo pueden dividir para obtenerlo. Voy a poner de otro tono, otro color de azul. La siguiente línea, entonces este de acá son 100 grados, entonces el de aquí va a ser la mitad. Fíjense cómo voy encontrando ciertos valores, ¿sí? Ahora, tenemos que buscar el acá. ¿Cómo lo hacemos? Vayan pensando, ¿qué otro puedo trazar? ¿De qué otra manera lo puedo trazar para encontrar esos valores? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a suponer que voy a dividir en... Vamos a trabajar con esta figurita. Por dar un ejemplo, ¿sí? Ok, con esta. Vamos a quitar esto un momentito. Fíjense. Si lo tengo de esta manera, tengo un triángulo. Recordamos que la suma de los ángulos de un triángulo son 180. Entonces, si tengo aquí 75 y aquí tengo 50, los vamos a sumar. Y vamos a observar que nos va a dar exactamente 125. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Recuerden que un triángulo son 180 grados. Ya tengo 125. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Hago la resta y voy a ver que me faltan 55 grados. ¿De acuerdo? 55 grados. Ahora, si este de aquí, este pedacito, el de acá,
son esos 55 grados, quiere decir que el doble serían 110, justo lo que mide acá, ¿sí? Entonces fíjense cómo voy encontrando ciertas características. Entonces, piensen, ¿cómo puedo determinar el valor de f? Ya sé que este pedacito son 55, me falta un pedacito más. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pasando a la siguiente parte, lo que está debajo, lo que acabo de explicar, ustedes van a complementarlo, van a terminarlo. Ya les di los tips, ya les mostré cómo ir armando triángulos si quieren utilizar ese método. Pero mientras tanto vamos a pasar al ejercicio siguiente, ¿sí? El de medidas de sectores y coronas circulares. Pueden observar que tengo exactamente la figura número 1, que se ejemplifica con el juego de stop. Bien, cuando tenemos una corona como la siguiente y nos piden calcular, en este caso, el área que ocupa esta parte, todo esto, hay que tener en cuenta que en medio tenemos un pequeño círculo. Entonces, ese pequeño círculo no está contemplado dentro de la figura. Para ello debo saber perfectamente que el área de un círculo es la siguiente. El área lo calculamos con pi por radio al cuadrado. Lo vamos a aplicar si. ¿Cuál va a ser esa variación? Si se fijan, si utilizo los 1.5 que son de acá a acá, voy a obtener el de todo el círculo completo. ¿Me sirve? Claro que sí, pero a la vez no. Porque, como dije, voy a obtener todo completo y yo solamente quiero la parte que está en azul. Lo del centro no la necesito. Entonces, al aplicarlo de esa manera, no me va a dar el resultado que yo quiero y que necesito. Entonces, ¿cómo le hacemos? Por ahí algunos pensarán, bueno, determino el área del pequeño y se lo resto. Es buena idea, pero estaríamos haciendo doble trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que calcular el del grande, luego el del pequeño y así sucesivamente. Entonces, no funcionaría de manera más veloz, más rápida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso, como solamente quiero el de todo, vamos a hacer lo siguiente. Cuando hablamos entonces de coronas circulares, vamos a aplicar esta fórmula, que es muy similar. Lo que cambia es que voy a hacer una diferencia, una resta entre los radios al cuadrado. Es decir, fíjense, el radio, digamos, mayor al cuadrado le voy a quitar el radio menor al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que a 1.5, una vez que lo elevemos al cuadrado, le vamos a quitar 0.5 al cuadrado, ¿sí? Quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría de la siguiente manera. Sustituimos, ¿cuánto vale la mayúscula? 1.5. La minúscula 0.5. 1.5 al cuadrado nos va a dar 2.25. 0.5 al cuadrado nos queda 0.25. Hacemos la resta. A 2.25 le quito 0.25 y nos quedan 2. Entonces, tenemos que multiplicar 2 por el valor de pi. Si no tienen calculadoras científicas, ya que en las calculadoras científicas les arroja ya directo el valor de pi, no hay que poner 3.14, etc. Vamos a utilizar, repito, si no tienen calculadora, vamos a dejarlo con 3.14. Si tienen calculadora científica, ahí está la opción para poner directo el valor de pi. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría 3.14 por 2 igual a 6.28 metros cuadrados. Metros cuadrados porque hablamos de área. Entonces, hablando de todo esto.
Ahora, ¿qué pasaría si nos enfocamos en la figura número 2, que están por colores? Y bueno, vemos que nos piden o quisiéramos determinar solamente el área de la parte de color rojo. Entonces, sí tendríamos ahí un pequeño problema, porque el área que tenemos aquí es de todo. Entonces, cuando nos topamos con esta situación, hay que dividir. Es decir, tengo que saber cuánto va a medir cada, ¿sí?, partecita. Entonces, si analizamos la figura se dividió en 6 partes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cada pedacito le pertenece una sexta parte del total. Entonces, tenemos que dividir el resultado entre 6 para saber cada partecita cuánto equivale. Entonces, al hacer la división nos queda este resultado, 1.046. Ojo, fíjense en la figura cuántas partes del mismo color tengo, es decir, de color rojo. Tengo 2 partes. Esto no representa las dos, representa solamente una. Entonces, todavía nos falta multiplicarlo por 2. Entonces, al multiplicarlo por 2, porque son 2 partes que tengo del mismo color, me daría 2.092 metros cuadrados. Y con eso ya tienen la primera parte. Ya pueden seguir trabajando con el tema. Son puras preguntas de análisis. No quedó claro, si trabaron en algún punto de este proceso, regresen el video, pausenlo, tomen nota, pónganlo en la libreta para que no tengan que estar a cada rato retrocediendo el video. Y con esto ya van a poder trabajar su libro.